Bendiciones, amado hermano. En este día traigo una palabra de Dios para tu vida. Quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos del 15 en adelante. Versículo 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Note que la palabra de Dios dice que si tu hermano peca contra ti, ve. Si él es el que me ha ofendido, yo no debo esperar a que él venga a pedirme perdón. Yo tengo que tomar la iniciativa. Porque en muchas ocasiones, cuando esperamos a que la otra persona venga a nosotros, eso queda así. Y podemos tener resentimientos, podemos causar tanto en mi corazón o en el corazón de la otra persona cargas que no nos dejan estar tranquilos, como la falta de perdón, como la rabia o el enojo. Por eso es necesario que tengamos la gentileza de tomar la iniciativa e ir donde nuestro hermano y arreglar cualquier situación que estemos viviendo. También dice que hay que hacerlo tú y él solos. Primero hay que hacerlo solos, hablar con esa persona, porque en ocasiones las rencillas o los problemas o la rabia o el enojo es por falta de buena comunicación. Y es por eso que es mejor hablar a solas para arreglar cualquier situación. Si tu hermano te oyere, lo ganarás, pero si no te oyere, hay que hacer lo siguiente, que dice en el verso 16 y 17. Y dice: Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando ya terminamos la primera instancia de que no quiere escuchar y no quiere arreglar las cosas contigo, tienes que buscar a 2 o 3 testigos para que en ese momento ellos sean aquellas personas que estén pendientes a lo que se va a decir en ese momento y no haya malos entendidos más adelante. Pero si aún así la persona no escucha y no quiere arreglar las cosas, hay que hablar con nuestros líderes, con la iglesia. Y si aún así la persona no quiere corregir su camino y no quiere perdonar, hay que tenerle por gentil y publicano, porque una de las virtudes del amor que nos enseña Jesús es que tenemos que perdonar. Pero si no lo hacemos, estamos llevándole la contraria a Dios, y por eso hay que tenerle por gentil, porque los gentiles, según la Biblia, son aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios, y los publicanos son los que dan el tributo al César, dándole la gloria o honrando al hombre y no a Dios. Entonces es necesario que nosotros hagamos estas pautas, quememos todas estas etapas, y si aún la persona no te quiere escuchar para arreglar las cosas, hay que tenerle por gentil y publicano. Mira lo que dice en el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor nos está diciendo que si nosotros aún tenemos cosas contra nuestro hermano, vamos a vivir atados tanto aquí como en el cielo. Las cosas que estamos viviendo en esta tierra están siendo escritas en un libro en el cielo, y es necesario que estas cosas que no le agradan a Dios las arreglemos para que esas ataduras se desaten y vengan muchas bendiciones que por la falta de perdón han estado estancadas o han estado atadas. Es por eso que hay que obedecer a lo que el Señor nos dice. Mira lo que dice el verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay un poder en el acuerdo, hermanos. Y es que cuando tú y tu hermano te pones de acuerdo para orar por algún asunto,
El Señor, como dice aquí en el verso 20, Él está en medio de ustedes. Y más aún si es para arreglar cosas del corazón, como lo es perdonar. Hay algo muy importante en el perdonar, y es que hay que confesar las faltas y hay que orar en acuerdo con tu hermano para que los corazones sean sanados. Mira que el Señor está en medio de los que oran en acuerdo, y por eso hay que aprovechar que el Señor está en medio de nosotros cuando oramos en grupo para pedir, para clamar, y Él va a hacer de acuerdo a su voluntad lo que le estamos pidiendo. Mira lo que dice en el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dios no está limitando que perdonemos. Dios lo que está diciendo a través de Jesús es que el perdón tiene que ser ilimitado. Tenemos que perdonar a las personas, no importa cuántas veces pequen en contra de ti o de mí. Mira que Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él perdonó todos nuestros pecados si nosotros le hacemos a Él nuestro Señor. Y a Pedro le está dejando muy en claro, y a ti también y a mí también, de que el perdón no hay que limitarlo, de que el perdón se hace completo. Y no decir te perdono y cuando lo vemos mañana aún tenemos cosas en el corazón contra esa persona. Hay que asegurarse de que estamos perdonando a alguien. Y por eso hay que orar. Por eso hay que pedirle al Señor que sane nuestros corazones. Quiero que continuemos en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Es una historia muy conocida por todos y es la historia de los dos deudores. Y dice de la siguiente manera, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo con él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. La palabra de Dios es muy veraz y en esta historia nos está dando un eje muy fundamental, y es que si tú no perdonas a esa persona que te debe algo, que te ha ofendido, que ha hablado mal de ti, que de una u otra manera han peleado o han discutido, no tienes perdón de parte de Dios, porque si tú no perdonas esa deuda, Dios no va a perdonarte a ti las tuyas. Y ese es el principio básico de esta historia. Como lo dice en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es necesario nosotros perdonar para que nuestro Padre nos perdone.
Y por eso esta historia muy hermosa. Ahora, querido hermano, quiero darte una reseña histórica y es la historia de José. Para que nos quede más claro este tema del perdón, es necesario que miremos toda la vida de José, y eso lo podemos apreciar en el libro de Génesis, de los capítulos del 37 al 40. José tenía muchas razones para no perdonar. Fue aborrecido y menospreciado por sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia. Conspiraron contra él para matarle. Se burlaban de él y lo echaron en una cisterna. Fue vendido a los ismaelitas y después a Potifar, acusado injustamente de acoso sexual, e incluso lo metieron en la cárcel siendo él inocente. Pero aún así perdonó e incluso olvidó todo el sufrimiento que vivió en la casa de su padre. Y si José lo pudo hacer, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? Mira que la única persona, el único ser que nos puede ayudar a perdonar es Dios. Y eso nos lo dice en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 51. Dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios es el único que nos puede ayudar a olvidar todos los problemas que hayamos tenido en el pasado. Mira que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si todas las cosas son hechas nuevas, hay que olvidar la ofensa o las cosas que nos hicieron en el pasado. Ahora quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 25 al 26. Dice su palabra: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo que te pido que notemos en estos versículos es que el Señor nos está dando una orden. Y en el versículo 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Es una orden que el Señor te da, y es como si fuera algo que tenemos que tener presente siempre nosotros como hijos de Dios. Mira que en el verso 26 nos lo aclara más: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nos los está repitiendo una y otra vez para que nos quede muy claro que el perdonar nos abre muchas puertas. Hallamos gracia delante de la presencia de Dios y dejamos todas nuestras cargas en sus manos. Porque aunque tú no lo creas, y yo sé que en algún momento de tu vida lo has notado, y es que cuando no perdonamos, a veces nos gusta lo que le pasa a esa persona cuando le tenemos rabia. Y por eso es que nosotros tenemos que descargar ese resentimiento, esos malos deseos, para saber que de verdad estamos perdonando a nuestro hermano. Ahora, ¿qué pasa si no perdonas? ¿Hay alguna consecuencia el de no perdonar? Ahora quiero que vayas conmigo al Evangelio de Mateo. Vamos a regresarnos al capítulo 18, versículos 34 y 35. Dice su palabra: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor te está diciendo que cuando no perdonamos vamos a estar en cárceles con verdugos, vamos a estar encerrados, vamos a tener rabia, enojo,
Vamos a estar airados con aquella persona a la cual no le abrimos nuestro corazón en misericordia para perdonar. Es muy sencillo. Si nosotros vemos a esa persona en la calle, nos va a enojar tanto que vamos a buscar el otro lado de esa calle. O si nos lo mencionan, hacemos todo lo posible para no hablar de él o de ella. Esas son las pequeñas cosas, los pequeños detalles que dan muestra de que tú y yo no hemos perdonado a alguien. O tú le dices te perdono, pero en el corazón quedan rabias, quedan resentimientos, quedan raíces de amargura que a Dios no le agradan. Por eso, si miras en el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Por eso la necesidad de que cuando pidas perdón o perdones a tu hermano, oren juntos para que el Señor sane sus corazones, para que no queden raíces de amargura en él. Y por eso es necesario que nosotros cerremos esas puertas. Eso es lo que puede pasar. Quedan puertas abiertas y vamos a vivir en prisiones, vamos a vivir encerrados, vamos a vivir con malos pensamientos, con resentimiento, hasta pensando mal de nuestro hermano. Y mira que si no lo hacemos, nuestro Padre Celestial hará lo mismo con nosotros cuando nos vamos sin perdonar a alguien en esta tierra. Ahora, para aclarar más el tema, acompáñame a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 26 al 27. Dice su palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando el Señor dice airaos, pero no pequéis, nos está diciendo que podemos airarnos, podemos enojarnos, pero tenemos que calmarnos, porque la mucha palabrería abunda el pecado. Y por eso dice airaos, pero no pequéis. Muchas veces nos airamos y hablamos mal de esa persona, la insultamos, le decimos malas palabras, no medimos lo que decimos porque nos airamos de tal manera que se nos olvida que Cristo está con nosotros. Mira que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí es que no permitamos que pasen los días y sigamos con esa contienda con el hermano, porque si hacemos eso, en el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Le estamos dando lugar al enemigo para que él entre, para que él nos destruya, para que él entre al templo del Espíritu Santo, el cual eres tú y el cual soy yo, y nos destruya. Por eso hay que perdonar, por eso no hay que guardar resentimiento contra nadie, para que las puertas de nuestro corazón estén cerradas y solamente allí viva la presencia del Espíritu Santo y no le demos lugar al diablo. Acompáñame a esta vez a 2 de Corintios capítulo 2 versículos del 10 al 11. Dice su palabra: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Otra vez el Señor nos está diciendo que para ser perdonados por Dios hay que perdonar aquí en la tierra. Y en el verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que el principal enemigo de nosotros es Satanás, y él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Está esperando a que tú y yo nos equivoquemos o que tú y yo no perdonemos a alguien para que él venga con sus maquinaciones a destruirnos. Por eso hay que estar muy pendientes a las cosas que estamos haciendo, a las cosas que estamos dejando entrar en nuestras vidas, porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Ahora acompáñame a la misma carta de Efesios capítulo 4, versículos del 30 al 32. Dice su palabra en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
El Señor nos está diciendo que si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, no debemos contristarlo, no debemos dejar entrar cosas vanas, cosas malas que nos hagan que Él se vaya de nuestras vidas. Por eso es necesario que perdonemos y pidamos perdón para que el Espíritu Santo, que es santo, se mantenga en un cuerpo santo, el cual eres tú y yo. Mira lo que dice el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas que dice el verso 31 son de aquellas personas que no perdonan, aquellas personas que aún tienen cosas guardadas en su corazón, aún tienen amarguras, aún se enojan, se airan, aún son gritones y hasta maldicen y hasta utilizan la malicia en contra del hermano. Hay que quitar esas cosas de nuestra mente, de nuestros corazones, para que el Espíritu Santo viva en nuestro cuerpo, que es el templo del Dios viviente. Y mira lo que termina diciendo en el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Aquí viene una palabra muy bonita, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya el Señor nos perdonó. Dios nos ha perdonado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú y yo no perdonamos a nuestro hermano, Él no nos va a perdonar. Por eso tenemos que vivir siempre en comunión con nuestros hermanos, en comunión aún con los que no son de la iglesia, para que esas bendiciones que Dios está preparando para ti y para mí lleguen en el tiempo perfecto de Dios y no sean estancadas por la falta de perdón. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que guardes a aquella persona que ha escuchado esta palabra. Te ruego que lo bendigas, que lo protejas, que lo unjas con tu aceite fresco y que seas tú guiándolo en este camino hacia la salvación. Lo entrego en tus manos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.